Tú no eres bienvenido aquí. La gerente humilló al niño frente a todos, convencida de que él no tenía derecho a estar allí. Lo que no imaginaba era quién era su madre, y el error que ella cometió le costaría caro, muy caro. El sol iluminaba la pequeña sala de estar, proyectando sombras danzantes a través de las cortinas. Mateo, de 14 años, estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en un catálogo en línea en su celular. «Mamá», llamó, con la voz llena de emoción, mientras Hortensia, aún vestida con su impecable blazer, salía del despacho en casa. Tuve una idea. Quiero comprarle un regalo inolvidable a papá. Mañana es su cumpleaños. ¿Puedo hacerlo? Hortensia se detuvo, sorprendida por la determinación de su hijo. ¿Un regalo inolvidable?, dijo con una sonrisa suave. A pesar de su agenda tan apretada como senadora estatal, sabía lo valiosos que eran momentos como ese. ¿Qué tienes en mente, campeón? Mateo se rascó la cabeza un poco tímido. Pensé en un reloj, uno de esos muy bonitos. Siempre dice que el suyo ya está viejo. Hortensia asintió, notando el brillo en los ojos de Mateo. Me parece una idea increíble. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Vamos al centro comercial ahora mismo. Mateo saltó del sofá emocionado, como si ya pudiera imaginar la sonrisa de su padre al abrir el regalo. ¿De verdad? ¿Sí podemos?, preguntó mientras se ponía los tenis apresuradamente. ¡Claro! Pero solo si prometes ayudarme a elegir algo bueno, respondió Hortensia, riendo. De camino al centro comercial, el entusiasmo de Mateo era palpable. No dejaba de hablar sobre lo mucho que quería que el regalo fuera perfecto. Le vas a encantar, ¿verdad? Quiero algo que use todos los días y piense, Mateo me dio esto. Hortensia le lanzó una mirada cariñosa mientras conducía. Estoy segura de que sí. Tienes un corazón increíble, Mateo. Al llegar al centro comercial, el ambiente parecía vibrar de energía. Las luces brillantes se reflejaban en el piso pulido y los pasillos estaban llenos de familias, parejas y niños que corrían de un lado a otro. El olor a palomitas dulces se mezclaba con el de café recién hecho que salía de una cafetería cercana. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Mateo, observando los escaparates relucientes. Por comer, por supuesto, dijo Hortensia riendo. No vamos a elegir nada con el estómago vacío. Sentados en un restaurante acogedor, compartían risas mientras disfrutaban de sus platillos. Entonces, ¿cuál es el plan, joven estratega?, preguntó Hortensia en tono de broma mientras daba un sorbo a su agua. Mateo sonrió un poco tímido. Después de aquí quiero ir directo a la tienda de relojes. Creo que algo clásico sería perfecto. Nada muy llamativo, ¿sabes? Hortensia sonrió, satisfecha, admirando la madurez de su hijo. Piensas en todo, ¿verdad? Entonces está decidido. Mientras yo pago la cuenta, tú ve a la tienda y empieza a explorar, ¿de acuerdo? Mateo asintió, emocionado, pero dudó un momento. ¿Crees que pueda elegir yo solo? ¿Y si me equivoco? Hortensia puso la mano sobre su hombro y dijo, confía en tu instinto. Conoces a tu papá mejor que nadie. Cuando Mateo se despidió de su madre y caminó por el centro comercial rumbo a la tienda, su corazón latía con fuerza. Pensaba en cada detalle, en cada posible reacción de su padre. Mientras tanto, Hortensia se quedó en el restaurante, observando cómo su hijo desaparecía entre la multitud. Cuando enviar OK, continuó con el siguiente tópico. Mateo entró a la tienda con pasos cuidadosos, pero su mirada fue capturada de inmediato por los escaparates brillantes. Cada reloj parecía más impresionante que el anterior, mostrando detalles en los que nunca antes se había fijado. Algunos tenían carátulas adornadas con números romanos, mientras que otros presentaban un diseño más moderno y minimalista. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, observando cada modelo con atención. ¿Será que a papá le gusta más la correa de cuero o la de metal?, susurró para sí mismo, intentando imaginar qué combinaría mejor con el estilo de su padre. Mientras sus ojos recorrían los escaparates, Mateo sintió una sensación extraña.
como si alguien lo estuviera observando. Levantó la mirada por un momento y miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. «Debe ser cosa mía», pensó, moviendo ligeramente la cabeza para alejar esa sensación. Respiró hondo y volvió a concentrarse en los relojes, decidido a encontrar el regalo perfecto. Sabía que tenía una misión importante y no quería perder el enfoque. Cada detalle lo cautivaba. El brillo metálico de las correas, el movimiento delicado de las manecillas, los pequeños engranajes visibles en algunos modelos más sofisticados. Mateo examinaba todo con cuidado, pensando en lo mucho que su padre merecía algo especial. Por unos instantes volvió a sentir esa incomodidad, como si un par de ojos estuviera fijo en él, pero decidió ignorarlo, atribuyéndolo a los nervios de estar en un lugar tan refinado. «No puedo dejar que esto me distraiga ahora», murmuró. El tiempo parecía desacelerarse mientras caminaba a lo largo del mostrador, explorando cada opción. Un reloj con correa de cuero café llamó su atención, pero pronto lo descartó. «Demasiado simple», pensó. Poco después, un modelo con correa de acero inoxidable plateada despertó su interés. «Tal vez este es discreto, pero tiene clase». Se quedó varios minutos analizando la carátula, tratando de imaginar a su padre usando ese accesorio. De nuevo sintió esa incomodidad de estar siendo observado, pero prefirió apartar la idea. Mateo se acercó a otro escaparate, atraído por un modelo de diseño más clásico. La carátula tenía números finos y elegantes, y la correa parecía de cuero genuino. Sonrió al imaginar a su padre recibiendo el regalo y diciendo: «Es exactamente el tipo de reloj que quería». Ese pensamiento le dio calor al corazón y empezó a sentirse más seguro de su elección. Aunque la sensación incómoda persistía, Mateo se negaba a dejar que eso arruinara el momento. Acomodó su postura y continuó explorando los modelos, concentrado en cada detalle. Al final, quería elegir algo que fuera útil y que al mismo tiempo tuviera un significado especial. «Un regalo que muestre lo importante que es para mí», reflexionó en voz baja. La tienda parecía volverse más silenciosa a su alrededor, y él se sumergió por completo en la tarea, ignorando cualquier sensación desagradable. Mateo sabía que aún tenía que tomar la decisión final, pero estaba decidido a acertar. Finalmente, encontró un reloj que parecía ideal. Era discreto, pero sofisticado, con una correa de cuero negro y una carátula limpia y elegante. Mateo se quedó quieto un momento, analizando cada centímetro de la pieza, y sintió cómo se formaba una sonrisa en su rostro. «Creo que este es el indicado», se dijo a sí mismo. La sensación de estar siendo observado todavía rondaba, pero decidió ignorarla por completo. El regalo ya estaba casi en sus manos, y quería que ese momento fuera perfecto. Mateo no podía apartar la mirada del reloj que brillaba dentro del escaparate. Era sencillo pero elegante, con una correa de cuero negro y una carátula limpia y bien trabajada. Podía imaginar a su padre usando ese reloj, la sonrisa en el rostro al abrir el regalo y la gratitud en sus ojos. Mientras pensaba en eso, se susurró a sí mismo casi como un mantra: «Este es el regalo perfecto». Pero ese momento de tranquilidad fue interrumpido bruscamente por una voz firme y cortante que resonó en la tienda. «¿Qué es exactamente lo que estás haciendo aquí, muchacho?». Mateo se giró despacio, con el corazón acelerado, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo que ni siquiera sabía que había hecho. Frente a él estaba una mujer alta, de expresión severa y mirada penetrante. El traje impecable, la postura rígida y el gafete con el nombre Josefina dejaban claro que tenía autoridad en ese lugar. Mateo tragó saliva, sin entender el motivo del cuestionamiento. «Yo estoy eligiendo un regalo para mi papá», dijo, con la voz más baja de lo que hubiera querido. Josefina arqueó una ceja, como si sus palabras no tuvieran sentido. «¿Eligiendo un regalo?», repitió con un tono cargado de escepticismo.
Sus ojos recorrieron a Mateo de arriba a abajo, como si intentara clasificarlo, descifrarlo. ¿Tienes idea de dónde estás? Los relojes de aquí no son para cualquiera. Mateo sintió que el rostro le ardía y el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Sabía que aquello era más que una simple pregunta. «Sé que no son baratos», respondió, intentando sonar seguro. «Pero ahorré para esto. Es una ocasión especial». Josefina soltó una risa que no tenía nada de cálida. Era seca, casi burlona. Cruzó los brazos e inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. «¿Ahorraste?», repitió con desdén. «Déjame adivinar, ¿tu mesada o algunas monedas que juntaste guardando el cambio del almuerzo?» Mateo abrió la boca para responder, pero la vergüenza y la incomodidad lo hicieron dudar. Sentía como si todas las miradas de la tienda estuvieran sobre él, aunque nadie se atrevía a acercarse. «No es eso», respondió finalmente con la voz quebrada. «Solo quiero comprar algo especial para mi papá. Mañana es su cumpleaños y quería que fuera algo que de verdad le gustara». Pero Josefina parecía inmune a la emoción que se notaba en la voz del chico. «Estas tiendas son lugares sofisticados, muchacho. No creo que tengas idea del tipo de clientes que normalmente entran aquí». Esas palabras fueron como un golpe. Mateo sintió un nudo en la garganta y luchó contra las lágrimas que amenazaban con caer. No quería mostrar debilidad, no ahí, no frente a ella. Mientras tanto, Josefina comenzó a caminar lentamente alrededor de Mateo, como si analizara cada movimiento, cada detalle de su postura. «¿Sabes?», empezó con una voz más baja pero igual de afilada. «Algunas personas entran aquí solo para mirar o, quién sabe, para aprovecharse de un descuido». Mateo abrió los ojos sintiendo el peso de aquella acusación implícita. «Yo nunca haría eso», exclamó, alzando un poco la voz, aunque seguía temblando. «Solo quiero comprar el reloj e irme». Josefina dio un paso más hacia él, quedando a pocos centímetros de distancia. «Eso es lo que todos dicen», respondió con sarcasmo. «Y al final, somos las tiendas como la mía las que salen perjudicadas». La respiración de Mateo se aceleró y la incomodidad creció dentro de él como una marea. Miró a su alrededor, buscando algún tipo de apoyo o ayuda, pero las pocas personas en la tienda evitaban su mirada, fingiendo no notar la situación que se desarrollaba. La soledad que sentía en ese momento era aplastante. «Por favor», dijo Mateo en voz baja, casi suplicando, «solo quiero comprar este reloj para mi papá. No he hecho nada malo». Pero Josefina no parecía escuchar. Su expresión estaba cargada de superioridad, como si estuviera convencida de que él no debía estar ahí. «En realidad no deberías», murmuró más para sí misma que para él. «Muchachos como tú no pertenecen a lugares como este». Mateo sintió cada palabra como una piedra lanzada contra él, y el dolor en su pecho empezó a crecer. Mirar el reloj que había elegido se volvió insoportable. Antes lo veía como el símbolo de su amor por su padre, pero ahora solo parecía una barrera imposible de cruzar. Apretó la tarjeta en su mano, casi como un recordatorio de que tenía derecho a estar ahí. Pero Josefina parecía decidida a convencerlo de lo contrario. «Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a seguir fingiendo que estás aquí para comprar o vas a admitir que solo estás estorbando?» Sus palabras resonaban en la mente de Mateo, haciéndolo sentirse pequeño, impotente. Mateo cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas. No sabía cómo salir de esa situación. Lo que debía haber sido un gesto de amor y cariño, ahora parecía un error. Todo lo que quería era demostrar que no había hecho nada malo, pero las barreras que Josefina imponía eran demasiado altas. Mateo aún intentaba entender lo que estaba pasando cuando vio a Josefina hacer un gesto discreto pero inconfundible hacia el guardia de seguridad de la tienda. El hombre alto y corpulento comenzó a acercarse a ellos. Cada uno de sus pasos parecía resonar sobre el piso pulido, aumentando el peso de la tensión en el aire. «Es él».
Preguntó el guardia mirando directamente a Mateo. Josefina, con los brazos cruzados y una expresión severa, asintió. Sí, él no debería estar aquí. Está actuando de manera sospechosa. La respiración de Mateo se aceleró. Levantó ligeramente las manos, intentando demostrar que no había hecho nada malo. Solo estoy eligiendo un regalo para mi papá, dijo, con la voz cargada de urgencia y desesperación. Pero el guardia no parecía interesado en escucharlo. Con un movimiento decidido tomó a Mateo del brazo con fuerza. «Ven conmigo, muchacho», dijo el hombre sin dar ninguna explicación. Mateo se quedó paralizado por un momento, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Intentó soltarse, pero se dio cuenta de que no podría. «¿Por qué me está agarrando? No he hecho nada», gritó con la voz quebrada. La tienda quedó en silencio. Los pocos clientes que había se detuvieron a observar, pero nadie se acercó. Algunos lanzaban miradas curiosas, mientras otros desviaban el rostro fingiendo no ver lo que ocurría. «Por favor, están cometiendo un error», insistió Mateo con el corazón desbocado. Miró a su alrededor, buscando algún rostro amable, alguien que pudiera intervenir, pero solo encontró expresiones de indiferencia. El agarre firme en su brazo parecía mantenerlo atrapado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Josefina dio un paso al frente, con la mirada fría fija en Mateo. «Muchachos como tú siempre tienen alguna historia, siempre creen que pueden entrar aquí, causar problemas y salir como si nada hubiera pasado». Mateo negó con la cabeza rápidamente, sintiendo cómo la urgencia crecía dentro de él. «No es eso. Tengo dinero, puedo pagar el reloj», exclamó casi suplicando. Pero Josefina se mostraba implacable. «Eso es lo que todos dicen, ¿no? Pero esta tienda no es un lugar para curiosos». Cada una de sus palabras era un golpe, y Mateo sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Sabía que no había hecho nada malo, pero parecía que nada de lo que dijera cambiaría la situación. «¿Por qué me están haciendo esto?», preguntó con la voz temblorosa, los ojos comenzando a arder por las lágrimas que trataba de contener. El guardia permaneció firme, sujetándolo como si estuviera lidiando con alguien peligroso. «Cállate, muchacho. Vamos a resolver esto». Mateo volvió a mirar a Josefina, esperando algún rastro de compasión, alguna oportunidad para explicarse mejor. Pero su rostro estaba lleno de superioridad, como si ya hubiera decidido quién era él. «Deberías haberlo pensado 2 veces antes de entrar aquí», dijo ella en un tono casi casual. Mateo sintió que el estómago se le revolvía. «Pero no hice nada malo», insistió, ahora con la voz más alta, cargada de emoción. «Solo quiero comprar un reloj para mi papá. Mañana es su cumpleaños». El peso de la situación era aplastante. Mateo pensaba en el motivo por el que estaba ahí, en todo lo que había ahorrado para comprar algo especial para su padre. Todo lo que quería era un momento de felicidad, pero ahora lo trataban como si fuera un problema, como alguien que no tenía derecho a estar en ese lugar. «Mi mamá se va a enterar de esto», gritó, intentando sonar más fuerte. Josefina soltó una leve risa y negó con la cabeza. «Ah, claro, vamos a esperar a eso». El silencio de la tienda era ensordecedor. Cada segundo parecía durar una eternidad. El agarre firme en el brazo de Mateo lo mantenía inmovilizado y él se sentía cada vez más impotente. Las personas alrededor seguían observando, pero nadie hacía nada. Estaba solo y lo único que podía hacer era esperar a que algo sucediera. El mundo de Mateo parecía desmoronarse a su alrededor. El guardia de seguridad todavía lo sujetaba con firmeza del brazo y la tensión en la tienda era casi palpable. Se sentía aplastado por la humillación, con las palabras cortantes de Josefina resonando una y otra vez en su mente. «Solo quería comprar un regalo para mi papá», murmuró en voz baja, como si intentara convencerse a sí mismo de que no había hecho nada malo. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió y entró una figura conocida. Hortensia, con pasos decididos y una mirada atenta, recorría el lugar buscando a su hijo. No tardó en encontrarlo. La escena frente a ella
Le golpeó el pecho como un puñetazo. Su hijo, con la cabeza baja, siendo sujetado por el guardia, mientras Josefina lo observaba con una sonrisa satisfecha. El corazón de Hortensia se aceleró, pero no por miedo, sino por una profunda indignación. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó en la tienda, cortando el silencio como una hoja afilada. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero Hortensia no se intimidó. Cada uno de sus pasos transmitía autoridad. Mateo levantó la vista, y el alivio en su rostro fue inmediato. «¡Mamá!», exclamó con la voz temblorosa. Hortensia corrió hacia él, puso una mano sobre el hombro del chico y luego se giró hacia el guardia y Josefina. «Suelte a mi hijo ahora», ordenó con la voz baja pero firme. El guardia dudó y miró a Josefina en busca de aprobación. «Estaba actuando de manera sospechosa», empezó a decir ella, pero Hortensia levantó la mano y la interrumpió. «Dije que lo suelte. Ahora». Sin otra opción, el guardia aflojó el agarre y dio un paso atrás. Mateo se acercó a su madre, intentando recuperar el aliento. Hortensia lo observó rápidamente, evaluando cómo estaba, y luego volvió su atención hacia Josefina. «¿Quién cree que es usted para tratar a mi hijo de esa manera?». Su voz era cortante, y Josefina pareció estremecerse por un instante antes de recomponerse. «Su hijo estaba aquí comportándose de forma extraña. Necesitamos proteger nuestra tienda de situaciones como esta». Hortensia cruzó los brazos, con la mirada fija en Josefina, como si pudiera atravesarla. «¿Situaciones como esta?», repitió con incredulidad. «¿Quiere explicarme exactamente a qué se refiere? Porque lo que yo veo es a un chico de 14 años que entró aquí para comprar un regalo para su papá y terminó siendo humillado públicamente». Josefina intentó argumentar, pero las palabras parecían atorarse en su boca. Yo solo seguí los protocolos». «¿Protocolos?». Hortensia casi soltó una risa, aunque la rabia era evidente. ¿Protocolos que implican tratar a los clientes como criminales sin motivo? ¿Protocolos que le permiten juzgar a alguien por su apariencia? Porque eso es exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Josefina abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada. La autoridad de Hortensia era abrumadora, y su presencia parecía llenar cada rincón de la tienda. «¿Sabe quién soy yo?», continuó Hortensia, dando un paso al frente. Josefina negó con la cabeza confundida. «Soy senadora estatal, y más importante aún, soy la madre de este chico, y no voy a permitir que mi hijo sea tratado con prejuicio y falta de respeto». Sus palabras retumbaron como truenos, y todos en la tienda parecieron contener la respiración. Josefina comenzó a tartamudear, intentando justificarse. Yo no sabía. «No lo sabía porque no se tomó la molestia de preguntar», la interrumpió Hortensia. En lugar de eso decidió humillarlo, tratarlo como si no tuviera derecho a estar aquí. Eso es inaceptable. Mateo, a su lado, la miraba con admiración. Nunca la había visto tan furiosa, tan protectora. Era como si toda la fuerza de Hortensia estuviera enfocada en defenderlo, y eso hacía que se sintiera un poco menos pequeño. Josefina, visiblemente incómoda, intentó una vez más. «Le pido disculpas, pero debemos ser cautelosos con quienes entran a la tienda. No es nada personal». Hortensia soltó una risa breve, sin humor. «¿Nada personal? Trató a mi hijo como a un criminal sin siquiera saber su nombre. ¿Eso es lo que usted llama nada personal? Le sugiero que revise lo que considera profesionalismo, porque está muy lejos de eso». El silencio volvió a apoderarse de la tienda, pero esta vez estaba cargado de tensión. Hortensia se giró hacia Mateo y tomó su rostro entre las manos. «¿Estás bien?», preguntó con un tono mucho más suave. Él asintió, aunque seguía visiblemente afectado. «Solo quería el reloj para papá», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Hortensia lo abrazó, acariciándole el cabello. «Lo sé, cariño. Y tú hiciste todo bien. Ellos son los que se equivocaron». Cuando Hortensia se incorporó de nuevo, su mirada firme regresó. «Esto no va a terminar aquí.
Me aseguraré de que respondan por esto. No tolero el prejuicio, y mucho menos la injusticia. La tensión en la tienda estaba en su punto más alto, y todos parecían esperar el siguiente movimiento de Hortensia. Ella sabía que aún había mucho por decir y por hacer, pero en ese momento su prioridad era Mateo. Él la necesitaba más que nunca, y ella estaba lista para luchar por él hasta el final. La tienda estaba sumida en un silencio opresivo. La presencia de Hortensia, firme e inquebrantable, parecía haber congelado el ambiente. Josefina, que hasta hacía unos minutos mostraba una postura altiva, ahora parecía perdida, con la mirada inquieta buscando una salida a aquella situación. El guardia de seguridad, de pie a un lado, evitaba la mirada de Hortensia, consciente de que había ido demasiado lejos. Mateo permanecía cerca de su madre, todavía afectado, pero encontraba consuelo en la seguridad que ella representaba. «Espero una explicación, y rápido», dijo Hortensia, con la voz firme cortando el aire. Josefina finalmente dio un paso al frente, con las manos inquietas apretándose una contra la otra. «Senadora, lo siento mucho. De verdad no fue mi intención causar este problema. Solo estaba tratando de proteger la tienda», comenzó con la voz temblorosa y torpe. Hortensia levantó una ceja y cruzó los brazos. «¿Proteger de quién? ¿De un chico de 14 años que solo quería comprar un regalo para su papá? ¿Eso es lo que usted llama proteger?». Josefina parecía cada vez más desconcertada con cada palabra. «Yo cometí un error. Fue un juicio apresurado. Pido disculpas por cualquier incomodidad causada». La disculpa sonó vacía, casi mecánica, como si la dijera solo porque estaba obligada a hacerlo. Mateo miró a la gerente, con las emociones mezclándose entre la rabia y la tristeza. «No fue solo una incomodidad», dijo, con la voz temblorosa, pero llena de sentimiento. «Ustedes me hicieron sentir como si fuera un criminal. Yo solo quería comprar un regalo para mi papá, algo especial. No merecía eso». Las palabras de Mateo llenaron el ambiente con un peso aún mayor. Josefina bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «Yo lo siento mucho», repitió, esta vez con un poco más de sinceridad. Hortensia, sin embargo, no parecía dispuesta a aceptar las disculpas tan fácilmente. «Lo siento no es suficiente», dijo, con la voz ganando intensidad. «Usted necesita entender lo que hizo. No se trata solo de un error. Se trata de prejuicio. Juzgó a mi hijo por su apariencia, por su edad, sin darle la oportunidad de explicarse». El guardia de seguridad, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente con la cabeza baja. «Yo también le pido disculpas, senadora. Actué por impulso y seguí las instrucciones de la gerente. Fue un error, y lo lamento profundamente». Hortensia le lanzó una mirada fría, pero no dijo nada. Sabía que las palabras no borrarían lo que había ocurrido. Mateo miró a su madre y por un momento parecía que ella estaba a punto de exigir consecuencias mucho más severas. Entonces, él tocó suavemente su brazo. «Mamá», dijo con la voz suave pero firme. Hortensia lo miró y vio algo que la sorprendió: empatía. «¿Estás seguro, Mateo?», preguntó ella con la voz más baja. Él asintió. «Sí. Papá siempre dice que debemos intentar ser mejores que los errores de los demás. Creo que eso es lo que él haría». Hortensia respiró hondo, tratando de contener la mezcla de emociones que sentía. Finalmente, se volvió hacia Josefina y el guardia. «Escucharon a mi hijo. Él está dispuesto a perdonar, algo que sinceramente creo que ustedes no merecen. Pero voy a respetar su decisión. Eso no significa que voy a olvidar lo que pasó. Estaré atenta y si me entero de cualquier otro comportamiento como este, enfrentarán las consecuencias». Josefina asintió, visiblemente aliviada, pero también profundamente avergonzada. «Gracias, senadora. Prometo que esto no volverá a ocurrir». El guardia murmuró algo similar, pero Hortensia,
Ya no estaba interesada en escucharlos. Se agachó para quedar a la altura de Mateo y puso las manos sobre sus hombros. «Eres mejor de lo que imaginaba, hijo», dijo con una sonrisa suave. «Estoy muy orgullosa de ti». Mateo sonrió, aunque su rostro aún reflejaba el cansancio emocional de aquel día. Miró el reloj que había elegido antes de que todo eso sucediera y preguntó en voz baja, «¿Crees que todavía podamos comprar el regalo para papá?» Hortensia soltó una ligera risa, un sonido que pareció aliviar un poco el peso de la situación. «Claro que sí, cariño, pero no aquí». Se puso de pie y lanzó una última mirada a Josefina y al guardia. Sin decir nada más, tomó a Mateo y lo guió hacia la salida. Mientras dejaban la tienda, Mateo sentía que, a pesar de todo, algo dentro de él había cambiado. Había enfrentado algo terrible, pero su madre estaba a su lado, y eso hacía que todo pareciera un poco más fácil. Aún así, sabía que esa experiencia lo acompañaría por mucho tiempo. Hortensia y Mateo salieron de la tienda en silencio, pero la tensión aún se sentía en el aire. La mano de Hortensia sujetaba con firmeza la de su hijo, como si quisiera protegerlo de todo lo que acababa de ocurrir. Mateo, todavía afectado, miraba al suelo perdido en sus pensamientos. Resultaba difícil creer que un intento tan simple de comprar un regalo se hubiera transformado en algo tan humillante y doloroso. Pero ahora, fuera de aquella tienda, el mundo parecía más amplio y lleno de posibilidades. Hortensia se detuvo de pronto, tomó a Mateo por los hombros y lo obligó a mirarla a los ojos. «Escúchame, mi amor», dijo, con la voz llena de ternura. «Tú no hiciste nada mal. Lo que pasó ahí dentro no define quién eres, y quiero que lo recuerdes siempre». Mateo asintió lentamente con los ojos llenos de lágrimas. «Yo solo quería que fuera especial, mamá. Nada más». Hortensia sonrió y le pasó la mano por el cabello. «Y lo será. Vamos a encontrar algo todavía mejor, algo que sea perfecto para tu papá. Te lo prometo». Caminaron un poco más por el centro comercial hasta que una nueva tienda llamó la atención de Hortensia. Era más pequeña, con un escaparate sencillo, pero el ambiente se veía acogedor. Se detuvo y miró a Mateo, que aún parecía dudoso. «¿Qué te parece si intentamos aquí?», preguntó, señalando la tienda. Mateo observó la fachada durante unos segundos antes de asentir con una leve sonrisa. «Está bien, intentémoslo». Apenas entraron, la diferencia fue evidente. La iluminación era suave y una música tranquila llenaba el espacio. Un empleado, con una sonrisa genuina, los saludó de inmediato. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlos hoy?». Hortensia miró a Mateo y lo animó con un gesto. «Mi hijo está buscando un regalo especial para su papá», explicó ella, mientras Mateo respiraba hondo antes de agregar. «Mañana es su cumpleaños. Quiero que sea algo que de verdad le encante». El empleado sonrió con calidez y se dirigió a Mateo. «Estoy seguro de que vamos a encontrar algo perfecto. ¿Qué tienes en mente?». El tono amable pareció aliviar un poco la tensión del chico, que comenzó a describir lo que imaginaba. Algo clásico, ¿sabe? No muy llamativo, pero elegante. Algo que pueda usar todos los días. El empleado asintió y los condujo hacia una sección donde había relojes de distintos estilos. «Creo que tengo justo lo que estás buscando», dijo, señalando un modelo discreto, pero sofisticado. Mateo se acercó, y sus ojos volvieron a brillar con entusiasmo. El reloj tenía una correa de cuero café oscuro y una carátula limpia, con detalles dorados que le daban un toque especial. Sonrió al observarlo con más atención. «Es perfecto», dijo, casi en un susurro. Hortensia, a su lado, puso la mano sobre su hombro. «Es hermoso, Mateo. A tu papá le va a encantar». Mientras el empleado preparaba el reloj para la compra, explicó algunos detalles técnicos que Mateo escuchó con atención. El trato respetuoso y amable marcaba una gran diferencia. En esa tienda, Mateo se sentía valorado, sentía que su búsqueda de algo especial importaba.
Cuando finalmente realizaron el pago, el empleado entregó el reloj envuelto en una elegante caja de regalo. «Espero que el cumpleaños de su papá sea increíble. Estoy seguro de que va a amar el regalo», dijo con una sonrisa. Al salir de la tienda, Mateo sostenía la caja con cuidado, como si fuera algo muy valioso. Miró a Hortensia y sonrió, un gesto sincero que trajo alivio a ambos. «Gracias, mamá». «Por todo», dijo con la voz cargada de emoción. Hortensia lo atrajo hacia un abrazo fuerte. «Eres un niño increíble, Mateo, y hoy me mostraste lo fuerte y generoso que eres. Estoy muy orgullosa de ti». Mientras caminaban por los pasillos del centro comercial, el ambiente era completamente distinto. Mateo sentía que, a pesar de todo, había salido adelante. Había enfrentado un momento difícil, pero con el apoyo de su madre, logró transformar el dolor en algo positivo. El reloj que llevaba en las manos no era solo un regalo, era un símbolo de amor, resiliencia y la certeza de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre existe un camino para seguir adelante. La mañana siguiente llegó con el suave brillo del sol entrando por la ventana del cuarto de Mateo. Se despertó temprano, más ansioso que nunca. El reloj, cuidadosamente guardado en su caja de regalo, descansaba sobre su escritorio como un recordatorio del camino que había recorrido el día anterior. Mateo se levantó despacio y se acomodó la corbata, una prenda que casi nunca usaba, pero que consideraba adecuada para la ocasión. Ese día era especial y quería que todo fuera perfecto. En la sala, Hortensia estaba ocupada organizando los detalles de la pequeña celebración familiar. Globos azules y dorados colgaban del techo, y una mesa sencilla pero decorada con cuidado ocupaba el centro del espacio. Cuando vio a Mateo bajar las escaleras con el regalo en las manos, sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. «¿Listo, campeón?», preguntó ella. Mateo asintió y una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Listo. Le va a gustar, ¿verdad, mamá?». Hortensia se acercó y apretó suavemente el hombro de su hijo. «Le va a encantar, cariño, porque viene del corazón». Poco después, el padre de Mateo, Javier, entró en la sala, trayendo consigo la energía cálida que siempre marcaba su presencia. Sonrió al ver a Hortensia y a Mateo esperándolo, con los rostros radiantes. «¿Y todo esto?», bromeó, fingiendo sorpresa al notar la decoración. Hortensia rió y le dio un ligero empujón en el hombro. «No finjas que olvidaste tu propio cumpleaños». Javier miró a Mateo, que sostenía el regalo con las manos temblorosas. «¿Y tú, muchacho? ¿Estás escondiendo algo ahí?». Mateo dio un paso al frente, con el corazón latiendo rápido. «Yo quería darte algo especial, papá», dijo, entregándole la caja cuidadosamente envuelta. Javier tomó el regalo, sorprendido y emocionado. «Mateo, no tenías que…», empezó a decir, pero se detuvo al ver la mirada decidida de su hijo. «Quise hacerlo, papá. Es para mostrarte lo importante que eres para mí». El silencio se apoderó de la sala por un momento, roto solo por el sonido del papel de regalo al ser abierto. Cuando Javier abrió la caja y vio el reloj, se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de emoción y tomó el regalo con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. «Mateo, es hermoso, absolutamente hermoso», dijo, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. «¿Hiciste esto para mí?». Mateo asintió, con la sonrisa tímida aún en el rostro. «Sabía que tu reloj ya estaba viejo, así que ahorré para comprarte uno nuevo. Quería que fuera algo que de verdad te gustara». Javier respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Miró a Hortensia, que también estaba emocionada, y luego volvió a fijar la mirada en su hijo. «Eres increíble, hijo. No tengo palabras para decirte lo mucho que esto significa para mí». Se colocó el reloj en la muñeca, admirando lo bien que le quedaba. «Cada vez que mire este reloj, me voy a acordar de cómo pensaste en mí, de lo maravilloso que eres como hijo».
Mateo sintió que las lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza ni de vergüenza. Era un alivio profundo, una felicidad que nacía al ver que su gesto era reconocido y valorado. «Solo quería que supieras cuánto te amo, papá», dijo, con la voz quebrada. Javier abrió los brazos y atrajo a Mateo hacia un abrazo fuerte. «Ya lo sabía, hijo, siempre lo supe, pero ahora tengo algo que me lo va a recordar todos los días». Hortensia, observando la escena, no pudo contener la sonrisa. Sabía que ese momento era más que especial. Después de todo lo que habían vivido el día anterior, ver a Mateo y a Javier compartiendo ese instante de conexión era una victoria. Se acercó y envolvió a ambos en un abrazo cálido. «Somos un equipo, siempre», dijo, besando la frente de Mateo. «Y nada puede cambiar eso». Mientras la celebración continuaba, Javier llevaba el reloj con orgullo, mostrándolo a cada familiar que llegaba. Mateo, sentado junto a su madre, se sentía finalmente en paz. Sabía que la experiencia del día anterior lo había marcado, pero también sabía que había aprendido algo importante. La fuerza de su madre, la generosidad de su padre y su propia resiliencia formaban parte de una lección que llevaría consigo para siempre. El amor familiar es capaz de superar cualquier dificultad. Cuando el último de los invitados se fue y el silencio reconfortante se adueñó de la casa, Javier notó que Hortensia estaba más introspectiva de lo habitual. La encontró en la cocina, recogiendo los platos con movimientos distraídos. «¿Qué pasa?», preguntó él, colocando una mano suave sobre su hombro. Hortensia suspiró y lo miró con los ojos cargados de algo que parecía pesarle en el corazón. «No te conté todo sobre cómo Mateo compró el reloj», dijo con la voz vacilante. Javier se apoyó en la barra, cruzando los brazos, listo para escuchar. Entonces Hortensia le contó con todo detalle lo que había ocurrido en la tienda. El juicio de Josefina, la intervención del guardia de seguridad, la humillación que Mateo sufrió y la forma en que, aún en medio del dolor, decidió perdonar. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir, pero su expresión fue cambiando poco a poco, de incredulidad a tristeza y finalmente a admiración. «¿Pasó por todo eso solo?», preguntó con la voz baja. Hortensia asintió. «Sí, pero fue más fuerte de lo que muchos adultos a Mateo sido». Después de unos segundos de silencio, Javier se levantó y fue a la sala, donde Mateo estaba sentado en el sofá, aún con el celular en la mano, pero visiblemente agotado. «Mateo», llamó el padre, con una voz firme pero llena de cariño. El chico levantó la mirada, sorprendido. «¿Sí, papá?». Javier le hizo una seña para que se acercara. «Quiero hablar contigo. Ven». Mateo se levantó, un poco dudoso, y se sentó junto a su padre. Hortensia lo siguió y se sentó en el sillón cercano, observando todo con atención. Javier guardó silencio por un momento, tratando de ordenar sus palabras. Finalmente, puso la mano sobre el hombro de su hijo y dijo: «Tu mamá me contó lo que pasó ayer en la tienda». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par y la vergüenza regresó de inmediato. «Papá, yo no quería que fuera así. Solo quería que tuvieras algo especial. No sabía que me iban a tratar de esa manera». Javier lo interrumpió con suavidad. «Tranquilo, hijo. Tú no hiciste nada malo. Quiero que sepas eso». Mateo parpadeó, confundido. «Pero parecía que yo estaba mal solo por estar ahí. Actuaron como si no tuviera derecho a comprar el reloj». Javier suspiró, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo. «Mateo, lo que viviste fue injusto, muy injusto. Pero eso dice más de quiénes son ellos que de quién eres tú. Te juzgaron por cosas que no puedes controlar, sin darte una oportunidad. ¿Y sabes qué significa eso? Que el problema nunca fuiste tú». El chico bajó la mirada, reflexionando sobre las palabras de su padre. Javier continuó, ahora con la voz más firme. «Mostraste algo que muchos adultos, incluidas esas personas, no tienen.
grandeza. Elegiste perdonar. Y eso, Mateo, es más difícil que cualquier otra cosa. Pudiste haberte enojado, pudiste haber deseado venganza, pero decidiste ser más grande que la situación. Eso te convierte en una persona extraordinaria. Hortensia, que escuchaba en silencio, añadió: Hijo, el mundo no siempre es justo, pero lo que importa es cómo respondemos a esas injusticias. Tuviste valor, mantuviste tu integridad, incluso cuando intentaron quitártela. Y esa es una lección que muchas personas tardan toda una vida en aprender. Mateo miró a sus padres y las palabras comenzaron a tener sentido. Sintió algo distinto, algo que hacía que el peso de la experiencia fuera un poco más ligero. Javier entonces tomó las manos de Mateo y lo miró directamente a los ojos. Pero quiero que recuerdes algo muy importante, Mateo. Nunca permitas que las opiniones de los demás definan quién eres. Pueden juzgarte, pueden intentar hacerte sentir menos, pero eso no cambia el hecho de que eres increíble. Lo demostraste ayer y los dos estamos muy orgullosos de ti. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero esta vez por una razón distinta. Miró a sus padres y con la voz aún temblorosa dijo: Solo quería hacer algo bueno, algo que mostrara cuánto los amo. Pero creo que aprendí que, incluso tratando de hacer lo correcto, no todos te van a tratar de la misma manera. Javier sonrió con suavidad y asintió. Exactamente, hijo. Pero eso no significa que debas cambiar quién eres. Sigue siendo esa persona amable y generosa. Eso es lo que de verdad importa. La conversación terminó con un abrazo en conjunto, lleno de calidez y comprensión. En ese momento, Mateo comprendió que había aprendido una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. La experiencia en la tienda no se trataba solo del reloj ni de las dificultades que enfrentó. Se trataba de cómo, incluso en la adversidad, tenía el poder de elegir quién quería ser. Y con el apoyo de su familia, sabía que siempre elegiría el camino correcto. La historia de Mateo nos enseña sobre la resiliencia, la empatía y la manera de enfrentar los prejuicios con dignidad. Él eligió perdonar incluso después de tanta humillación, demostrando que el amor y el carácter son más fuertes que cualquier juicio. Ahora piensa, ¿cómo actuarías tú frente a una injusticia como esta? Deja tus reflexiones en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias transformadoras como esta. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Estos lentes pueden curar sus ojos. Ciego desde hace años, el millonario se rió cuando un niño pobre le dijo que esos lentes podían curar sus ojos. Dudó, hasta ponerse la montura en el rostro y ver algo que no debería existir. Conrado González llevaba 8 años sin ver y se aseguraba de que el mundo lo supiera todos los días, no con palabras, sino con desprecio. Ciego desde el accidente automovilístico que destruyó su vida, se había convertido en un hombre duro, impaciente, cruel. En la mansión silenciosa, su voz era una orden, nunca una petición. Los empleados caminaban de puntillas, temiendo cualquier respuesta cortante. Sin embargo, por dentro, Conrado conocía la verdad que nunca decía en voz alta. Aquella arrogancia no era fortaleza, era defensa. No soportaba su propia culpa, y atacar a los demás era la única forma de no derrumbarse. El accidente nunca lo abandonó. Incluso sin imágenes lo revivía todo con una claridad cruel. La lluvia intensa de aquella noche, el sonido constante del limpiaparabrisas, Mariana a su lado, su esposa, embarazada de 7 meses de su primer hijo. Recordaba la mano de ella sobre el vientre, el tono animado con el que hablaba del bebé, los planes sencillos, el futuro que parecía asegurado. Y entonces llegaba el instante maldito. Un segundo de distracción.
su mano dejando el volante para ajustar la radio, y enseguida el derrape, el impacto violento, el grito de Mariana que hasta hoy seguía resonando dentro de él. Desde aquella noche, Conrado se hacía la misma pregunta día tras día. ¿Por qué fui yo el que sobrevivió? Perdió la vista en el accidente, pero perdió mucho más que eso. Perdió a Mariana, perdió al hijo que nunca llegó a escuchar llorar, y perdió cualquier posibilidad de perdonarse. El tiempo no alivió nada. 8 años pasaron y el dolor solo parecía hacerse más espeso, como un nudo que se apretaba con cada amanecer. Se culpaba de todo, por conducir, por distraerse, por haber marcado aquel destino con un gesto tan banal. El doctor Renato, su médico, llevaba años intentando romper ese ciclo. Aquella mañana insistió una vez más. Conrado necesita salir de esta casa, aunque sea por 1 hora. La respuesta fue tajante. ¿Para qué? ¿Para convertirme en un espectáculo? Renato respiró hondo. Para que recuerde que está vivo. Conrado soltó una risa sin humor. ¿Vivo? Enterré a mi esposa y a mi hijo, doctor. Lo que quedó aquí dentro no es vida. Aún así, tras mucha resistencia, terminó cediendo, irritado, vencido por la insistencia. Aceptó ir a la plaza, acompañado por un enfermero, dejando claro que aquello era una pérdida de tiempo. Sentado en la banca de la plaza, Conrado sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. El mundo latiendo a su alrededor, niños corriendo, voces cruzándose, pasos apresurados, risas sueltas. Aquello lo incomodó profundamente. «¡Qué ruido infernal!», murmuró, pero detrás de la irritación, los recuerdos comenzaron a surgir sin pedir permiso. El sonido lejano de la risa de un niño le apretó el pecho. Pensó contra su voluntad. Mi hijo tendría esta edad ahora. La idea lo atravesó como un golpe. La culpa regresó con fuerza. Si no hubiera quitado la mano del volante, pensó, sintiendo que la garganta se le cerraba. Fue en ese momento de fragilidad silenciosa cuando una presencia se acercó. Pasos ligeros. Demasiado cerca. Antes de que Conrado pudiera quejarse, algo fue colocado en su mano. Un objeto antiguo, frío, metálico. Una voz infantil habló con firmeza. «Estos lentes harán que veas lo que perdiste». Conrado quedó inmóvil por un segundo, luego soltó una risa cargada de burla. «¿Te estás burlando de mí, niño?», levantó los lentes en el aire. «¿Ves esto? Soy ciego. ¿O no te diste cuenta?». El niño no respondió de inmediato, y eso irritó aún más a Conrado. «¿Cuál es tu juego?», continuó, elevando la voz. «¿Quieres dinero? ¿Quieres que sienta lástima por ti?». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Haz lo siguiente. Dime de una vez cuánto cuesta esta historia, porque no tengo paciencia para teatro barato». El niño respondió con calma. «No quiero dinero». Conrado soltó una risa corta, venenosa. «Claro que quieres. Siempre quieren algo. Lástima, atención, lo que sea. Apuesto a que ni siquiera sabes con quién estás hablando». La respuesta del niño fue simple. «Quiero que veas el mundo». Aquello golpeó a Conrado de lleno. «Ah, sí», replicó con dureza. «¿Y qué? ¿Vas a curarme ahora? ¿Vas a devolverme a mi esposa? ¿A mi hijo?». Tragó saliva pero siguió atacando. «No sabes lo que perdí. No sabes lo que es despertar todos los días en la oscuridad sabiendo que fue tu culpa». El niño respiró hondo antes de responder. «Quiero que veas». La palabra quedó suspendida en el aire, demasiado pesada. Furioso, Conrado lanzó: «Lárgate de aquí. Desaparece antes de que mande a alguien a sacarte por la fuerza». El niño se alejó en silencio. Conrado, todavía temblando de rabia, intentó devolver los lentes, pero ya no encontró a nadie frente a él. Sin darse cuenta de su propio gesto, guardó la montura en el bolsillo del abrigo. «Tonterías, basura», murmuró para sí mismo, intentando convencerse. Pero algo estaba fuera de lugar. El recuerdo de Mariana, el peso de la culpa,
Aquella palabra, ver, todo se mezclaba dentro de él. Mientras el enfermero lo guiaba lejos de la plaza, Conrado sintió por primera vez en años que aquella herida antigua había sido tocada, y eso lo aterraba más que la propia ceguera. Las palabras del niño no lo abandonaron cuando cayó la noche. Regresaron con él en el auto, resonaron en el sonido seco de la puerta de la mansión y permanecieron vivas mientras Conrado caminaba por los pasillos demasiado conocidos. No quiero que veas el mundo, quiero que veas de verdad. Intentó concentrarse en el sonido del bastón golpeando el suelo. Intentó convencerse de que aquello no era más que otra provocación barata. Aún así, cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerza cobraba la frase, como un pensamiento que se infiltra sin pedir permiso y se niega a marcharse. Conrado intentó seguir su rutina de siempre. Pidió un vaso de agua, rechazó la cena y ordenó que nadie lo molestara. Se sentó en el sillón de la sala, respirando hondo, tratando de aparentar control. «Es solo cansancio», murmuró para sí mismo. Pero el silencio de la mansión parecía distinto esa noche, más atento, casi expectante. Se levantó, caminó unos pasos, tocó objetos familiares, todo como siempre hacía. Aún así, la curiosidad regresaba. «Estos lentes van a hacer que veas lo que perdiste». La frase latía en su mente como un desafío personal. En el dormitorio, la oscuridad parecía aún más profunda. Conrado se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el peso del cuerpo y de la culpa se acumulaban. Sin querer admitirlo, llevó la mano al bolsillo del abrigo y encontró los lentes. Pasó los dedos por la montura antigua, sintiendo los rayones, el metal frío, el desgaste del tiempo. «Me volví loco», pensó. Un hombre adulto, millonario, creyendo en palabras de un niño. Rió solo, una risa baja, amarga, casi avergonzada. Aún así, no los soltó. Se levantó despacio, apoyándose en los muebles, como si cada paso exigiera más que fuerza física. «Solo para probar que es una tontería», dijo en voz alta, tratando de convencerse. «Solo para acabar con esto de una vez». Se colocó los lentes con un cuidado exagerado, casi con desdén. Pasaron los primeros segundos en completo silencio. Nada cambió. Ninguna luz, ninguna señal. La oscuridad seguía igual. Conrado soltó una risa corta, sarcástica. «Claro», murmuró. «De verdad pensé que algo iba a pasar». La vergüenza llegó con fuerza, mezclada con rabia hacia sí mismo. Sacudió la cabeza irritado. «¡Qué idiotez!», dijo, ya llevando la mano al rostro. «Mariana, si vieras esto». El nombre de ella se escapó, cargado de nostalgia. «Mira en lo que me convertí». Respiró hondo, decidido a quitarse los lentes. Fue entonces cuando algo cambió. Primero, un destello débil, casi inexistente, como una luz lejana atravesando la neblina. Conrado se quedó paralizado. «Nos», susurró. El corazón empezó a latir descompasado, como si hubiera reconocido algo antes que la mente. El destello regresó, más nítido. Luego, las sombras comenzaron a tomar forma, contornos tímidos surgiendo en la oscuridad. Conrado sintió que las piernas le temblaban. «Esto no es real», repitió en voz baja, intentando aferrarse a la razón. Y entonces ella estaba ahí. Mariana, su esposa, hermosa, serena, con la misma sonrisa que él conocía tan bien. La mano reposaba sobre el vientre embarazado, exactamente como aquella noche de lluvia. «Conrado», dijo ella, y su voz atravesó todo lo que aún quedaba de él. El llanto llegó de inmediato, profundo, incontrolable. «Mariana», intentó decir, pero la palabra se deshizo a mitad de camino. Conrado dio un paso adelante, luego otro, extendiendo las manos temblorosas. «Lo siento tanto. Debí haber puesto atención. Debí...». Las frases se atropellaban, cargadas de culpa.
Tropezó con las lágrimas cayendo sin control y cayó de rodillas. Intentó tocarla, desesperado, pero sus dedos atravesaron el vacío. «No te vayas, por favor, no otra vez», suplicó con la voz rota. Entonces, lentamente, la imagen comenzó a desvanecerse. La sonrisa de Mariana se suavizó. El contorno de su rostro perdió definición, como humo llevado por el viento. «No», gritó Conrado intentando levantarse. El cuarto volvió a sumergirse en la oscuridad absoluta. El impacto fue demasiado violento. El corazón se aceleró, el cuerpo perdió fuerza y antes de que pudiera reaccionar, todo dio vueltas. Conrado cayó hacia atrás, desmayándose en el suelo frío, incapaz de sostener el peso de aquella visión imposible. El silencio volvió a apoderarse del cuarto. Los lentes seguían en su rostro, pero ya no mostraban nada. Aún así, algo se había quebrado dentro de él. La visión de Mariana no parecía un sueño común. Era demasiado intensa, demasiado real. Incluso inconsciente en el suelo, una certeza empezaba a formarse, lenta e inevitable. Aquello no había sido imaginación. Era un llamado, una advertencia, y el inicio de algo que ya no podría ignorar. Conrado despertó en el suelo del dormitorio como si lo hubieran arrancado de una pesadilla y arrojado de vuelta a una realidad peor. El rostro estaba empapado de sudor y de lágrimas secas, la garganta le ardía y el pecho subía y bajaba en un ritmo desordenado, como si el cuerpo aún intentara comprender lo que había ocurrido. Llevó la mano al rostro y encontró los lentes torcidos, colgados de lado. «Mariana», susurró, incluso antes de recuperar por completo la conciencia. El recuerdo de su voz, aquel Conrado, que parecía haber atravesado 8 años de vacío, todavía vibraba dentro de él. «No fue un sueño, no lo fue», repitió casi con enojo, como si discutiera con su propia mente. Se arrastró hasta la cama, apoyándose en la madera, y volvió a colocarse los lentes con prisa, desesperado. «Vamos, vamos», insistía, respirando con dificultad, como si pudiera obligar a lo imposible con puro desespero. 1 segundo, 2, 5, nada. La oscuridad se volvió más cruel, porque ahora había comparación. Conrado tragó saliva y sintió cómo el pánico subía. «No, no me hagas esto», dijo con rabia, apretando la montura contra el rostro. Se los quitó y se los puso otra vez, una vez más y otra, como un niño insistente. «Vamos, funciona, funciona». La voz resonó en el cuarto, y el silencio respondió con indiferencia. La frustración se convirtió en furia. Lanzó los lentes sobre la cama y se puso de pie, temblando. «Soy un idiota. ¡Un idiota!», gritó, jadeando. La humillación quemaba, pero el miedo quemaba más. Miedo de haber visto y perdido. Miedo de haber sentido su presencia por segundos y haber regresado al vacío. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró con un tono casi infantil. «¿Por qué viniste y te fuiste? ¿Por qué?». El nombre de ella martillaba junto con otra frase: «Quiero que veas». Y en ese instante, Conrado comprendió que no soportaría quedarse quieto. Salió del dormitorio apresurado, tropezando con su propio desespero, llamando a gritos: «Sergio, ¿dónde estás? Sergio». El enfermero apareció sobresaltado en el pasillo. «Señor Conrado, ¿qué pasó? ¿Se encuentra bien?». Conrado avanzó hacia la voz, sin paciencia. «No me preguntes si estoy bien. Llévame a la plaza. Ahora». Sergio dudó. «¿Ahora? Pero ya es muy temprano, usted apenas». Conrado lo interrumpió venenoso. «¿Quieres discutir? ¿Quieres que te despida?». «Dije ahora». Sergio respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Está bien. Llamaré al chofer y no llames a nadie más de lo necesario», ordenó Conrado. «Si escucho a más de una persona respirando cerca de mí, pierdo el control». En el camino, dentro del auto, Conrado no dejaba de hablar,
como si su propia voz le impidiera caer otra vez en el vacío. La vi, Sergio, vi a Mariana, ¿entiendes eso? Sergio con cautela respondió. ¿Está seguro? Conrado rió sin humor. ¿Crees que no sé lo que sentí? Conozco la voz de mi esposa como conozco mi culpa. El coche pasó por baches y Conrado apretó el brazo del asiento. Voy a encontrar a ese niño. Le voy a sacar la explicación. No voy a aceptar que esto haya sido una broma. Sergio intentó intervenir. Tal vez el señor necesita descansar. Pudo haber sido... No digas eso, susurró Conrado, en un tono que sonaba a amenaza y súplica al mismo tiempo. No reduzcas esto, no me la quites otra vez. Cuando llegaron a la plaza, Conrado bajó con prisa, el bastón golpeando con fuerza el suelo, como si cada golpe marcara urgencia. El aire era distinto al del día anterior, más frío, con olor a tierra húmeda. Escuchó las mismas voces, los mismos pasos, pero ahora todo parecía distante, irrelevante. «¡Oigan!», gritó, girando el rostro hacia todos lados, como si pudiera obligar al mundo a responder. «Necesito hablar con un niño que estuvo aquí ayer». Las personas se detenían, murmuraban, algunas reían en voz baja. Conrado sintió cómo la sangre le subía. «No se rían», lanzó hacia alguien. «Yo pago más de lo que ustedes van a ver en su vida, así que no se rían». Una mujer respondió incómoda. «Señor, no sé de ningún niño». Conrado dio un paso hacia la voz. «Entonces haga memoria, esfuércese, me dio unos lentes». Silencio. «¿Lentes?», repitió Conrado más fuerte. El tiempo pasaba y la desesperación crecía. Conrado comenzó a interrogar a cada persona como si estuviera en un juicio. Vio a un niño, pequeño, ropa vieja, hablaba como adulto. Un hombre respondió, «Aquí hay muchos, señor». Conrado explotó, «No, este era diferente». Sergio intentó calmarlo. «Conrado, por favor». «Cállate, Sergio», gruñó sin mirarlo. «Si no lo viste, no estorbes». Sintió la garganta cerrarse y por primera vez en años la voz le falló. «Yo necesito hablar con él». La frase salió baja, casi como una súplica. «Lo necesito». Y eso era humillante, admitir necesidad. Pero ya estaba más allá del orgullo. Las horas pasaron, el sol cambió de posición, los sonidos de la plaza cambiaron de ritmo y nada del niño. Conrado estaba exhausto, pero no podía irse. Con cada minuto, el recuerdo de Mariana parecía alejarse un poco más, como arena escurriendo entre los dedos. Apretó los lentes en el bolsillo con tanta fuerza que se lastimó la mano. «Si esto es una broma», murmuró, con la voz temblando de odio. «Si jugaste con mi esposa», no terminó la frase, porque no podía decir en voz alta cuánto dolía. Fue entonces cuando una voz surgió detrás de él, tranquila, inquebrantable. «Volviste». Conrado se giró bruscamente hacia la voz, como si pudiera atravesar al niño con una mirada que no tenía. «Tú», disparó dando un paso al frente. «¿Sabes lo que me hiciste?» El niño mantuvo la serenidad. «¿Viste?» Conrado rió, una risa rota. «La vi por segundos y luego me la arrancaste. ¿Por qué?» Respiró con fuerza y la rabia se mezcló con desesperación pura. «¿Quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Hiciste algún truco? ¿Droga? ¿Hipnosis?» El niño respondió simple. «Yo no te hice ver. Tú te permitiste». Conrado casi se atragantó. «¿Yo me permití? ¿Yo me permití quedar ciego? ¿Yo me permití matar a mi esposa?» La voz subió y algunas personas se alejaron. El niño no se movió. «Si quieres verla otra vez», dijo con firmeza, «vas a tener que enfrentar tu dolor, de frente». Conrado guardó silencio por un instante, como si hubiera sido golpeado en el lugar exacto. «¿Y si lo enfrento?», preguntó con la voz más baja, cargada de miedo. El niño respondió, «Vuelve mañana, si tienes valor». Y antes de que Conrado pudiera atraparlo, su presencia pareció desvanecerse entre la gente de la plaza, dejándolo allí, temblando,
con la sensación de que la próxima decisión sería la más difícil de su vida. Conrado volvió a la plaza al día siguiente, con el cuerpo pesado y el alma aún más. Cada paso parecía un esfuerzo innecesario, como si caminara hacia algo que no quería enfrentar, pero que tampoco podía evitar. Se sentó en la misma banca, con el mismo olor a tierra húmeda, los mismos sonidos alrededor, y pensó con amargura que nada allí había cambiado. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró, más para sí mismo que para el mundo. Aún así, se quedó. Porque detrás de la arrogancia había un miedo enorme de que si se iba, perdería para siempre lo poco que había sentido la noche anterior. La presencia del niño no fue anunciada, simplemente ocurrió. Una voz tranquila rompió el murmullo de la plaza. «¿De verdad volviste?» Conrado sintió que la mandíbula se le tensaba. «No creas que estoy aquí por ti», respondió seco. «Vine porque ya no duermo, porque metiste algo en mi cabeza y ahora no puedo sacarlo». El niño permaneció en silencio unos segundos, y ese silencio irritó a Conrado más que cualquier provocación. «Di algo», lanzó. «¿O te vas a quedar ahí mirándome como si supieras todo?» El niño respondió sin alzar la voz. «Sé que duele». Aquello golpeó a Conrado como un puñetazo invisible. «Tú no sabes nada», replicó de inmediato, con la crueldad brotando por reflejo. «No sabes lo que es enterrar a tu propia esposa. No sabes lo que es escuchar al médico decir que tu hijo murió antes de respirar. No sabes lo que es despertar ciego sabiendo que fue tu mano la que salió del volante». La voz se le quebró por un segundo y enseguida la endureció otra vez. «Así que no finjas compasión, eso es ofensivo». El niño no retrocedió. «Sé que te odias», dijo con sencillez. Conrado soltó una risa corta, herida. «Claro que me odio, al menos en eso acertaste». El niño se acercó un poco más, sin tocarlo. «Usas esa crueldad como si fuera una armadura», dijo. «Porque si eres cruel primero, nadie se acerca lo suficiente para ver que estás roto». Conrado sintió que el estómago se le revolvía. «Cállate», gruñó. «No tienes derecho a hablar de mí así». El niño respondió con firmeza. «Sí lo tengo, porque estás aquí». La frase quedó suspendida en el aire, demasiado pesada. Conrado respiró hondo, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con algo aún peor, vergüenza. «Yo no pedí estar aquí», mintió. «Viniste porque quieres dejar de huir», respondió el niño, y esa verdad dolió más que cualquier acusación directa. Conrado apretó el bastón con fuerza, los dedos temblándole. «¿Huir de qué?», preguntó, en un tono casi desafiante. «¿Del hecho de que maté a mi esposa?». El niño no esquivó la pregunta. «De sentir». La palabra cayó como una cuchilla. Conrado tragó saliva. «Sentir no cambia nada», respondió, amargo. «No devuelve a nadie». El niño inclinó ligeramente la cabeza. «Pero te devuelve a ti». Aquello fue demasiado. Conrado sintió que los ojos le ardían y giró el rostro, como si todavía pudiera esconder las lágrimas de alguien. «No tienes idea de lo que cargo», susurró. «Me despierto todos los días pidiendo no haber despertado». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Entonces el niño habló, con una firmeza que no correspondía a su edad. «Mariana no reconocería al hombre en el que te convertiste». La frase atravesó a Conrado de lado a lado. Algo se rompió por dentro, seco, irreversible. Se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire, y cuando volvió a hablar, la voz era distinta. «Explícame eso», pidió, en voz baja, sin agresividad. «Explícalo mejor». El niño no dudó. «Tratas a las personas como si fueran culpables de tu dolor. Humillas, gritas, desprecias. Te convertiste en alguien que hiere antes de ser herido». Conrado cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un espejo cruel. «Yo no era así», murmuró con la voz quebrándose. «Yo era educado, amable, daba las gracias, escuchaba». El niño asintió,
lo eras. Conrado respiró hondo, sintiendo cómo la verdad se acomodaba por dentro. Estoy desquitando con todo el mundo un dolor que es solo mío, dijo por fin como quien confiesa un crimen. Como si todos tuvieran que pagar por lo que perdí. El niño respondió con suavidad: eso no devuelve a nadie, solo te aleja más. Conrado guardó silencio, asimilando, sintiendo vergüenza y alivio mezclarse de una forma extraña. Se despidieron sin ceremonia. No hubo promesas ni abrazos, solo un gesto discreto y la sensación de que algo había comenzado a moverse. En el camino de regreso, aún dentro del auto, Conrado respiraba distinto, como si el pecho tuviera un poco más de espacio. Al llegar a la mansión, un empleado se acercó para ayudarlo a bajar. Conrado dudó un segundo y luego dijo: «Gracias». La palabra sonó extraña en su propia boca. Más tarde pidió un café y agregó: «Por favor». Los empleados se miraron confundidos. Era poco, casi nada. Pero por primera vez en 8 años, la crueldad no fue la primera respuesta. Y eso, para Conrado, ya era un comienzo. Desde el primer día en que comenzó a ir a la plaza, Conrado sentía que aquel niño ocupaba un espacio que no tenía sentido racionalmente, pero que lo tenía todo en lo emocional. No era solo orientación ni coincidencia. Había algo en la voz, en la firmeza serena, en la manera en que el niño parecía conocerlo por dentro, que desarmaba cualquier defensa. Con el paso de los días, mientras el dolor disminuía y la culpa dejaba de ser una sentencia diaria, esa sensación crecía. Era como si el niño formara parte de algo que había perdido antes incluso de conocer, parte de una ausencia que nunca tuvo nombre. Los encuentros se volvieron rutina. Conrado llegaba menos tenso. Se sentaba sin la rigidez de antes. Respiraba con más profundidad. Hablaba del pasado sin gritar, del accidente sin castigarse, de Mariana sin destruirse. «Hoy no lastimé a nadie», comentó una mañana, casi sorprendido. Ni siquiera con palabras. El niño respondió con calma: «Dejaste de usar al mundo como espejo de tu dolor». En casa, el cambio ya era visible. Conrado daba las gracias, pedía permiso, preguntaba nombres que nunca se había preocupado por conocer. La mansión, antes un lugar de miedo, comenzaba a respirar alivio, hasta que uno de esos días, el niño permaneció en silencio más tiempo de lo habitual. Conrado lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó con una inquietud extraña en el pecho. El niño respondió con firmeza contenida: «¿Estás listo?». El corazón de Conrado se aceleró. «¿Listo para qué?», preguntó, aunque en el fondo lo sabía. «Para ver lo que evitaste durante mucho tiempo», dijo el niño, colocando los lentes en sus manos. Conrado sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Y si me rompo otra vez?», murmuró. «No lo harás», respondió el niño, «porque ahora ya no estás huyendo». Con las manos temblorosas, Conrado se puso los lentes. Los primeros segundos fueron crueles. No pasó nada. La oscuridad seguía ahí, densa, silenciosa. Soltó una risa nerviosa, cargada de miedo. «Tal vez entendí todo mal», comenzó a decir. Fue interrumpido por un resplandor suave, casi respetuoso, como si la luz pidiera permiso para existir. Los contornos comenzaron a formarse lentamente. El corazón le latía con fuerza. «No», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. Entonces ella apareció. Mariana estaba ahí, completa, luminosa, con la misma expresión serena que él nunca olvidó, la sonrisa capaz de atravesar cualquier dolor. «Conrado», dijo ella, y solo escuchar esa voz hizo que el suelo desapareciera. Cayó de rodillas, incapaz de sostener el impacto. «Fallé contigo», lloró. «Sobreviví cuando no debía». Mariana se acercó con una firmeza amorosa. «Mírame», le pidió. «No fallaste, sufriste, y sufriste porque amaste». Él intentó tocarla y esta vez sintió algo, no el cuerpo, sino una presencia cálida, demasiado real para ser imaginación. Fue entonces cuando Conrado se dio cuenta de que ella no estaba sola.
A su lado estaba el niño, el mismo de la plaza, pero ahora había algo distinto. Ya no parecía solo un guía, parecía pertenecer. A Conrado le faltó el aire. No, murmuró en absoluto shock. El niño dio un paso al frente. Papá. La palabra explotó dentro de él. Conrado se llevó la mano al pecho, como si el corazón fuera a salirse. Eso no es posible, balbuceó. Mi hijo murió. Nunca nació. El niño respondió con una calma profunda. Mi cuerpo no nació, pero yo existí. Siempre existí. Mariana tomó la mano del niño y habló con una suavidad firme. Él es nuestro hijo. El niño que yo llevaba. Conrado comenzó a temblar de forma incontrolable. Entonces, ¿eras tú?, dijo, mirando al niño con las lágrimas cayendo sin freno. Tú, todo este tiempo. El niño asintió. Vine a traerte de vuelta a la vida. Conrado sollozó con fuerza. Pasé años castigándome por no haberlos protegido. Mariana se acercó aún más. Tú no causaste aquello, dijo con claridad. Te distrajiste. Eso es humano, no es culpa. El niño añadió con una voz firme como nunca. No nos debes dolor eterno, nos debes vida. Conrado negó con la cabeza, mezclando desesperación y alivio. Quedé ciego, murmuró. Lo perdí todo. Mariana respondió, perdiste la vista, no el propósito. El niño agregó, y ahora ves lo que importa. Conrado levantó el rostro, desbordado por una emoción imposible de contener. ¿Qué quieren de mí?, preguntó casi suplicando. Mariana sonrió. Que vivas. El niño completó. Que uses el tiempo que tienes para cuidar de quienes aún sufren. Lo prometo, dijo Conrado, con una voz firme por primera vez en años. Voy a vivir, voy a ayudar, voy a ser mejor. Mariana asintió, orgullosa. Eso es todo. El niño dio un último paso al frente. Caminaremos contigo. Poco a poco, las imágenes comenzaron a desvanecerse, suaves, sin dolor, sin ruptura. Conrado se quitó los lentes y regresó a la oscuridad. Pero ahora era distinta. No era ausencia. Era presencia. Respiró hondo, con lágrimas silenciosas, sabiendo que nunca volvería a estar solo, y que su misión comenzaba ahí. Conrado regresó a la plaza solo, sin médico, sin enfermero, sin la necesidad de que alguien lo guiara como si todavía fuera únicamente un hombre roto. La banca seguía ahí, en el mismo lugar, como si lo hubiera estado esperando. Se sentó despacio y permaneció unos segundos en silencio, escuchando al mundo respirar. Había pasos, voces, hojas arrastrándose con el viento, e incluso la risa lejana de un niño. Y por primera vez, nada de eso lo molestó. Al contrario, aquellos sonidos, antes incómodos, ahora le parecían una prueba sencilla de que la vida seguía ocurriendo y de que él aún formaba parte de ella, incluso sin ver. Los lentes estaban en sus manos, pesados como símbolo y ligeros como despedida. Conrado pasó los dedos por la montura, sintiendo los rayones que antes parecían solo desgaste y ahora parecían historia. Pensó en cómo había vivido 8 años, aferrado a la culpa, como quien sostiene una piedra para castigarse. Creí que, si sufría lo suficiente, estaría pagando, murmuró, como si se confesara con su propio pecho. La lluvia de aquella noche regresó completa a su memoria. El sonido del limpiaparabrisas, la distracción breve, el impacto, el grito de Mariana. Durante mucho tiempo, se había aferrado a la idea de que vivir era una ofensa, de que respirar era un robo. Pero ahora, sentado ahí, comenzaba a entender algo difícil. Su castigo nunca fue amor. Fue miedo disfrazado. Pensó en Mariana y en su hijo de una manera distinta a como lo hacía antes. No como tragedia, no como sentencia, sino como presencia. Ustedes no me pidieron que me pudriera, dijo en voz baja, como si estuvieran a su lado.
y al decirlo, sintió que la garganta se le cerraba, pero no por desesperación, sino por una ternura dolorosa. Era como si el amor, por fin, pudiera existir sin convertirse en cuchillo. Se dio cuenta de que había usado la nostalgia como un lugar para esconderse del mundo, como si aislarse fuera una forma de permanecer fiel. Pero no lo era. Solo era una manera de no enfrentar que, en el fondo, tenía miedo de ser feliz sin ellos. La brisa tocó su rostro y respiró hondo, dejando que el pecho se llenara como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. «Ya no necesito los lentes», dijo, y la frase salió verdadera, no como un alarde, porque entendió que aquello nunca fue sobre ver con los ojos, era sobre mirar con honestidad. Había pasado años intentando arrancarse el dolor, como si el dolor fuera enemigo. Ahora comprendía que no necesitaba ser arrancado, necesitaba ser transformado. El dolor podía convertirse en recuerdo, en cuidado, en una fuerza silenciosa que ya no destruía a nadie. Conrado permaneció ahí, reflexionando sobre el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido, sobre cómo usó la crueldad como un muro y cómo ese muro no protegió nada, solo aisló. «Lastimé a personas que no tenían culpa», admitió con amargura. Recordó el miedo en los ojos de los empleados, los silencios incómodos, las órdenes gritadas, las humillaciones que había repartido como si el dolor le diera derecho a ello. Y al mismo tiempo recordó el presente, el café ofrecido con cuidado, las voces que ya no temblaban tanto, las pequeñas gentilezas que empezaba a devolver. No se trataba de volverse santo, se trataba de dejar de propagar su propio incendio. Apretó los lentes entre los dedos y por primera vez no sintió desesperación al pensar en guardarlos. Sintió gratitud. «Gracias», dijo, y la palabra lo contenía todo. Al niño, a Mariana, al hijo, la oportunidad de no terminar como empezó. «Gracias por no dejarme morir por dentro». Sabía que la ceguera física seguía ahí, claro, pero la peor ceguera, la que lo hacía vivir de espaldas a la vida, estaba cediendo. Ya no necesitaba ver para saber dónde estaba. Estaba justo en el punto donde el dolor dejaba de ser un agujero y se convertía en camino. Y mientras el mundo continuaba a su alrededor, Conrado se dio cuenta de algo que le hizo tragar saliva. Ya no sentía solo ausencia, sentía compañía. Mariana y su hijo ya no eran una falta que lo castigaba, sino una presencia que lo sostenía. Como si, en algún lugar dentro de él, existiera una mano sosteniendo la suya. Respiró hondo una vez más y pensó, con una claridad que antes no tenía: «Ya no voy a vivir intentando volver al pasado. Voy a vivir haciendo que el amor que perdí se multiplique en otros». Y, en esa banca, con los lentes descansando sobre su regazo, comprendió que la paz no era olvidar, era continuar sin destruirse. Conrado aún estaba sentado en la banca cuando percibió que el sonido a su alrededor había cambiado. No fue algo evidente, como un grito o un alboroto. Fue más sutil, un llanto fino, persistente, que parecía atravesar la plaza como un hilo tirando del corazón de quien lo escuchara. Giró el rostro hacia el sonido, atento, y por un instante permaneció inmóvil, como si le pidiera a su propio pecho que no ignorara aquello. Antes, habría ordenado que alguien se encargara. Antes, habría fingido que no era asunto suyo. Pero en ese momento, el llanto sonó distinto, no como molestia, sino como llamado. Se levantó despacio, apoyando el bastón con firmeza, y caminó hacia las lágrimas guiado por el oído. «Oye», dijo con una voz más baja de lo habitual, casi respetuosa, «todo está bien. Te estoy escuchando». La niña sollozaba cerca de un jardín, pequeña, desorientada, respirando entrecortado como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande de repente. «Yo no encuentro a mi mamá», lloró con las palabras atropelladas. Conrado se agachó con cuidado, intentando quedar a su altura para no parecer una figura amenazante. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó con calma. Cintia, respondió ella, temblando. Cintia, repitió Conrado, como quien sostiene un nombre para anclar la realidad. Escúchame, yo no puedo ver con los ojos, pero puedo ayudarte. La niña aspiró con desconfianza. ¿Tú eres ciego?, preguntó, como si eso pudiera empeorar aún más la situación. Conrado sonrió apenas, una sonrisa real, sencilla. Sí. Pero aprendí a ver otras cosas. Extendió la mano despacio sin tocarla de inmediato, dándole espacio para decidir. ¿Puedo tomar tu mano? La niña dudó, pero el llanto disminuyó un poco. Sí, dijo, y puso su manita en la de él. Ese pequeño contacto provocó algo profundo dentro de Conrado. Era como si una parte antigua de él, la pureza que existía antes del accidente, antes de la crueldad, antes de convertirse en piedra, se activara de nuevo. Apretó la mano de Cintia con cuidado, sin fuerza, como quien protege algo frágil. No hiciste nada mal, le dijo con firmeza. A veces los niños se pierden, a los adultos también nos pasa. La niña miró al suelo, temblando. Tuve miedo, confesó. Conrado inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera verla con el corazón. Tener miedo es normal. Lo importante es no quedarse solo con él. Respiró hondo y habló con un tono que calmaba más de lo que explicaba. Vamos a hacer esto. Vas a caminar conmigo. Despacio. Yo te voy a guiar, y cuando lleguemos a un lugar seguro, vamos a pedir ayuda para encontrar a tu mamá. Cintia apretó su mano con más fuerza, como si esa propuesta fuera un salvavidas. ¿Me prometes que no me vas a dejar?, preguntó. Conrado sintió que la garganta se le cerraba. Te lo prometo, respondió sin dudar. Y en ese te lo prometo, había más que una promesa a una niña desconocida. Había un compromiso con el hombre que estaba eligiendo ser. Mientras caminaban, Conrado iba describiendo el camino como si construyera un refugio con palabras. Hay gente pasando a nuestra izquierda. Ahora la acera se siente más lisa. Cuidado con ese escalón. Hablaba con paciencia y la niña respondía con pequeños sí y ajá, el llanto ya reducido a algunos sollozos. Eres bueno en esto, dijo Cintia sorprendiéndolo. Conrado soltó una risa baja, casi emocionada. Fui malo en muchas cosas durante mucho tiempo, admitió, pero ahora estoy intentando hacerlo bien. Cuando llegaron cerca del puesto de policía de la plaza, uno de los agentes los vio desde lejos y se acercó. Señor, necesita ayuda. Conrado mantuvo la calma. Esta niña se perdió. Está asustada. La encontré llorando sola y la traje hasta aquí. El policía se agachó para hablar con Cintia y Conrado notó cómo su cuerpo se tensaba. De inmediato, se inclinó un poco y le habló en voz baja, solo para que ella lo escuchara. Estás a salvo. Estoy aquí. La niña respiró hondo y asintió, como si esas palabras fueran todo lo que necesitaba para seguir. Mientras el policía avisaba por radio, Conrado permaneció a su lado, sosteniendo su mano en todo momento. ¿Quieres que me quede aquí hasta que llegue tu mamá?, preguntó. Sí, respondió ella de inmediato, apoyándose levemente en su brazo. Conrado sintió un nudo formarse en el pecho. No era tristeza, era reconocimiento. Comprendió que la pureza que creyó haber perdido con Mariana no había muerto, solo había quedado enterrada bajo capas de dolor, y que bastaba un gesto verdadero para que regresara intacta. Minutos después, una mujer corrió hacia el puesto, desesperada, llamando el nombre de su hija. ¡Cintia!, gritó, y la niña soltó la mano de Conrado para correr hacia el abrazo. El sonido del reencuentro, el llanto de alivio, la respiración agitada, los agradecimientos repetidos, llenó la plaza. La madre se volvió hacia Conrado con la voz temblorosa. «Señor, gracias, yo no sé qué habría pasado». Conrado levantó la mano en un gesto sencillo, humilde. «Solo necesitaba que alguien le tomara la mano por unos minutos», respondió. La mujer intentó decir algo más,
pero la emoción se lo impidió. Conrado simplemente asintió comprendiendo. Cuando todo se calmó, dio un paso atrás y sintió algo nuevo dentro de él, sentido. No un sentido grandioso, lleno de promesas futuras, sino uno concreto, presente, que cabía en ese instante. Se dio la vuelta para irse y escuchó a Cynthia decir, «Adiós», sonrió. «Adiós, Cynthia, cuídate». Mientras se alejaba, comprendió que no necesitaba ojos para guiar a alguien. Bastaba presencia, bastaba el valor de ser humano. Esa noche, de regreso en la mansión, Conrado entró en silencio. No había prisa ni peso. Caminó por los pasillos como quien vuelve a un lugar que por fin tiene sentido. Se detuvo un momento, respiró hondo y pensó, con una claridad que nunca antes había tenido, que su vida no había terminado en el accidente. Solo había cambiado de forma. Ya no necesitaba huir del pasado ni pagar por él. Bastaba vivir con verdad, con amabilidad, con propósito. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.